La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Pelegrín Castillo, ex diputado al Congreso, fue el primer ministro de Energía y Minas de la República Dominicana y actualmente es el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Pelegrín, es un placer comenzar la semana laboral. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí en compañía de ustedes. Y a tener a disposición, enviándole un saludo a los amigos y amigas televidentes. Y tenemos un buen material aquí de una conferencia impartida por Pelegrín Castillo, reflexiones sobre la política exterior dominicana de Kosovo a China popular pasando por Haití. Yo no quisiera irme tan lejos como Kosovo, si yo no quisiera ir ahora a las relaciones con China en el actual contexto, porque vamos a hablar también de Haití, pero y la visita del presidente que ha sido muy elogiada, muchos frutos, muy positiva, exportaciones, turismo, inversiones, etcétera. Es tan buena el panorama como se ve, y eso comparado frente a lo que todo el mundo ve, que los Estados Unidos es al fin y al cabo nuestro principal socio comercial hasta ahora. Mira, esa conferencia yo la pronuncié, Ramón, el 22 de julio, y ahí formulé una serie de reflexiones sobre la política exterior de República Dominicana, centrado sobre todo en este último giro que ha dado la política exterior de República Dominicana, de establecer relaciones con China, ponerle fin a una relación histórica con Taiwán, y destacaba que, para que se entienda claramente, nosotros hace años habíamos planteado la conveniencia de que nosotros tuviéramos relaciones con China, pero los fundamentos de ese paso, la oportunidad de ese paso, la inteligencia estratégica para llegar ahí y las formas eran muy importantes. Y creo que esos aspectos el gobierno no los cuidó. Nosotros tenemos que entender lo que está pasando en el mundo para que no tengamos sorpresas. Ahora mismo se está librando no solo una batalla comercial entre China y Estados Unidos. La política china en realidad está planteando un desafío a la hegemonía de Estados Unidos y Occidente en el mundo, y está afincada en lo que es el arma fundamental de China en estos momentos, que es el arma económica y el comercio. Fíjate que cuando ellos trazan la política de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, un cinturón y la ruta de la seda, está concebido con una visión tan grande que significa un giro importantísimo en la propia historia de China, porque China históricamente se conoce como el imperio del centro por miles de años, por cientos de años fue el imperio del centro, porque era un país enorme con mucha riqueza, con mucho potencial, y sin embargo no se salía de sus fronteras. O sea, en toda la historia de China, cuando uno mira la historia de China, eso lo destaca Kissinger. China es una gran potencia, un imperio centrado en sí mismo. Por primera vez en la historia de China, China empieza a salirse de su frontera. Y en este caso, de manera proactiva, porque la ruta de la seda, por ejemplo, está centrada en el dominio económico de lo que en geopolítica se conoce el corazón de Euroasia. En este caso, la política de Occidente tiene una cuota muy alta de responsabilidad en lo que está pasando, porque cuando Rusia le propuso a Occidente una alianza estratégica para enfrentar lo que Rusia consideraba el enemigo común, que era el Islam radical, Occidente
no acogió esa propuesta rusa y al contrario accedió a una Rusia que estaba empeñada fundamentalmente en reconstruir su poder nacional. Eso determinó un giro estratégico en la política de Rusia que terminó fortaleciendo la alianza con China. Todo lo que Estados Unidos había logrado con el viaje famoso de Nixon y Kissinger, en cierta manera se revirtió porque se ha producido una alianza de los dos colosos, el país más poblado de la Tierra y el país más grande del mundo, con enormes recursos, en el corazón de Euroasia. Pero no se queda solamente en el giro estratégico, geoestratégico de China, no se queda solamente en la masa continental enorme que es Euroasia. Se proyecta, ya China tiene una presencia enorme, importante en África, en Medio Oriente, pero también un giro importante que no se había visto es una China volcada al mar. Y esto tiene muchas implicaciones, porque en cientos de años, desde que aquel almirante Yangtze se movía por los mares del Índico, China no había desarrollado una flota. Un emperador chino dictaminó que era muy riesgoso, peligroso, que China se expandiera por el mar hacia otros países. Incluso entendía que eso no era, vamos a decir, digno de su condición de gran imperio. Y en este caso estamos hablando de una China que empezó a volcarse al mar y específicamente a su mar inmediato, que eso es lo que está en el origen de esta confrontación con Estados Unidos, que es un tema geopolítico. China en los últimos años hizo un planteamiento en el mar meridional de China. Reivindicó derechos históricos sobre el mar meridional de China, con la política de los 9 trazos, que ha sido denunciada por los países limítrofes como una política expansionista que choca con el derecho internacional del mar. De hecho, el Tribunal de Hamburgo el Tribunal del Mar emitió unos fallos que abiertamente China decidió, fijó una posición de desconocimiento. Eso ha generado unas tensiones muy grandes en esa zona que involucran a Japón, a Filipinas, a Vietnam incluso. Con Vietnam los roces han sido intensos, Myanmar, ni hablar, Taiwán, y todo eso arrastra también a Corea del Sur. Y la presencia norteamericana desde la Segunda Guerra Mundial, desde la primera, pero sobre todo desde la segunda en la zona, es una presencia dominante. Entonces la política china está dirigida ¿a qué? A reducir la presencia de Estados Unidos en esa zona, y la política norteamericana está concentrada, y lo anunciaba el presidente Obama cuando se retiraba, en elevar el gasto militar y la presencia militar en la zona Asia-Pacífico. La confrontación ya ha ido a mayores porque, y esto es bueno que los dominicanos lo entendamos, China considera el tema de la integridad territorial por su historia como un tema muy sensible, y porque China tiene una historia de secesionismo, de fuerzas centrífugas, agresiones externas y divisiones internas. Y en el caso de Taiwán está planteado históricamente un desafío al tema de la integridad territorial de China. Por eso, tanto el Kuomintang como el Partido Comunista coincidieron en un acuerdo de una China, dos sistemas, que estuvo vigente por muchos años y está todavía vigente, lo reconocen la mayoría de los países del mundo, pero en el caso específico de las contradicciones con Estados Unidos, esto es bueno tenerlo presente. Con un gobierno nacionalista en Taiwán empezó a cuestionarse ese sistema, porque el presidente Trump recibió una llamada de la presidenta de Taiwán, y después el Congreso norteamericano, que también es bueno tenerlo presente, aprobó una ley de viajes que los chinos han interpretado esos dos eventos
como un desconocimiento de Estados Unidos o una acción preparatoria de Estados Unidos para el desconocimiento del principio una China, dos sistemas. Por eso es que China, en el caso de República Dominicana, de El Salvador, de Panamá, está apuntando no al comercio, porque para nosotros creemos que somos una pieza muy importante en términos económicos y comerciales, y no es que no lo seamos a nivel regional. A nivel regional somos importantes, pero el interés chino, fundamentalmente, en este caso, no es tanto económico, como mucha gente puede entender o como el gobierno ha tratado de alguna manera de proyectar. El interés de China es geopolítico. Primero, para responderle a Taiwán. ¿Por qué? O sea, una especie usarlo como peón. Claro, en un tablero mundial donde se está jugando un juego, donde los conflictos de esta región ya se están interrelacionando con los conflictos de la región del mar meridional de China. Es decir, no solamente se le responde a Taiwán, sino que se le responde a Estados Unidos. En realidad, la política de China, en el caso de República Dominicana, El Salvador y Panamá, esos últimos casos, está enfocada fundamentalmente en poner en cuestionamiento el liderazgo de Estados Unidos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos, que es primera potencia mundial, no puede asegurar el apoyo de tres países. De su patio trasero. Para un aliado militar en la zona pacífica, Asia-Pacífico, entonces obviamente el liderazgo de Estados Unidos es el que ha quedado en cuestionamiento. Y eso hay que conocer la cultura china, hay que conocer los juegos de guerra chinos, el que ha estudiado a Sun Tzu y todo el arte de la guerra chino y de la diplomacia china sabe el valor que los chinos le asignan a los símbolos, a los actos demostrativos. Acuérdense de aquella expresión de Mao Zedong en los 60 que decía que Estados Unidos era un tigre de papel. Khrushchev le recordaba, es un tigre de papel pero con colmillos nucleares. Ahora estamos en un escenario diferente. Entonces, es bueno tenerlo presente porque en cierta manera ya se ha dicho y se está estudiando, estamos presenciando un renacimiento de la Guerra Fría, una nueva Guerra Fría, una nueva versión de Guerra Fría, que tiene dimensiones múltiples, tiene dimensiones militares, de seguridad, tiene dimensiones económicas. El arma económica es ahora mismo la fortaleza de China, pero también es su debilidad, porque esa fortaleza de China está tan entreverada con la economía norteamericana que el presidente Trump está usando también el arma económica para ajustar las relaciones entre China y Estados Unidos. Para subir la economía norteamericana necesita del financiamiento de la economía china. Claro, y no solamente eso, sino unos cuestionamientos que está haciendo a las bases del comercio, a la manera en que China ha ido logrando esos sí. éxitos. Sí, porque el presidente chino hablaba de apertura de la economía, entonces, pero eso no es verdad. ¿Dónde se complica? Porque esto es bueno que lo veamos en todas las dimensiones. Los chinos están en América ya muy involucrados, pero en la zona de América donde están más involucrados, donde tienen más interés, es en Venezuela. En Venezuela, porque podríamos decir que China, Petrochina, Rusia con Rosneft han asumido unos compromisos fuertes. Venezuela va a producir 1 millón, está produciendo o se acerca a la meta de producir 1 millón de barriles diarios para la economía china, y la supervivencia del régimen de Maduro está conectada con esa relación. Ahí están las reservas más grandes de petróleo, en este caso petróleo pesado del mundo, y los chinos además saben que Venezuela tiene recursos minerales
y elementos importantes para una estrategia de seguridad alimentaria de China. Entonces, nosotros no podemos entender que la visión china es solamente comercial. El juego, el gran juego, en este caso se trata de responderle a Estados Unidos, la política de Estados Unidos en el mar meridional de China, y al mismo tiempo también tener capacidad regional de contrapesar lo que es la ofensiva norteamericana contra su mayor aliado en la zona. Así como Rusia tiene un aliado importante en Medio Oriente, que es Siria, y lo defendió, lo ha defendido y lo preservó en cierta manera, lo ha preservado hasta ahora, de los conflictos regionales y del involucramiento de Estados Unidos en la región. Así también aquí estamos presenciando una estrategia de defensa de China de lo que es su principal país de interés. No somos nosotros, ni es El Salvador. Claro, eso interpretémoslo ahora con la otra apreciación. La política norteamericana dio un giro estratégico con relación a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Ya lo están viendo como un triángulo, un tridente dictatorial en la región, y se anunció apenas hace unos días el cambio de política, y eso va a estar en el centro. De modo que los pasos que está dando República Dominicana tenemos que analizarlo en ese contexto, porque la historia nuestra, la geopolítica nuestra nos demuestra que cuando se dan esos escenarios, si nosotros no sabemos actuar con responsabilidad y con sentido previsor, nos podemos convertir en los instrumentos, en la ficha, en el tablero de otros jugadores, y podemos pagar un precio, y hemos pagado en otras ocasiones un precio muy alto por esos escenarios. Vamos a hacer una breve pausa. Interesantísimo tu enfoque, Pelegrín Castillo, pero vamos con temas todavía más locales, más políticos en el próximo segmento. Quédense con nosotros y con Pelegrín Castillo. Continuamos la entrevista con el licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Pasando de las relaciones ya República Dominicana con China, hablemos del tema local. Hoy se celebra el Día de la Constitución, 174 aniversario, y no bien se publica en las redes sociales, inmediatamente aparece el tema de la reelección sobre el tapete. ¿Cuál es su opinión al respecto? La Constitución, cualquier Constitución, para que realmente merezca ese nombre, signifique algo en la vida de un pueblo, tiene que limitar el poder. Si una Constitución no limita el poder, no racionaliza el poder, el ejercicio del poder, no pasa de ser una Constitución nominal, un pedazo de papel, como se ha dicho muchas veces, y eso es lo que está en juego ahora mismo. Históricamente, en República Dominicana, uno de los grandes problemas que está planteado es salir del poder, bajar del poder. Solamente hay una cosa más difícil que subir al poder, que bajar del poder. Y por eso los que están en el gobierno tienen dificultades para bajar del poder, para verse entregando el poder a los propios e incluso a los adversarios. Uno entiende que entregarle a los adversarios debe ser más difícil, pero también se han dado los casos en República Dominicana donde entregarle a los propios del propio partido resulta a veces hasta más complicado. Pero algunos se han equivocado al entregarse a los adversarios. Y en esos cálculos, por ejemplo, de apostar a la oposición, le salió caro a alguna gente. Han pagado un precio muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es bueno tenerlo presente. El presidente sabe que él está impedido, pero él tiene alrededor, como tienen todos los presidentes, funcionarios, porque todo empieza con el entorno, funcionarios que si fueran por ellos, los presidentes fueran vitalicios, declarados vitalicios.
y empiezan a preparar las condiciones. Los presidentes pueden decir, no me gusta, eso es muy riesgoso, eso es muy peligroso. Íntimamente les gusta, pero entienden los problemas. Pero esta gente trabaja para cambiar los escenarios. Entienden que todo lo pueden, que la Constitución la pueden modificar a voluntad. Y la verdad es que es bueno resaltar esto. La democracia se construye por el principio de la mayoría, pero también por otros principios que son tan importantes como el principio de la mayoría, que es el principio de respeto a las posiciones de la minoría. Y las minorías tienen que tener reglas de juego donde razonablemente tengan oportunidad de convertirse en mayoría. Si los que están en posiciones de cambiar las reglas de juego usando procedimientos ilícitos, non santos, como ya lo han hecho, cambian las reglas de juego para retener el poder, ya empieza a pisarse el terreno de la dictadura. Pero antes de llegar ahí. De la dictadura, y eso es bueno que estemos claros. La historia de América Latina, ya la última historia, y la anterior también, está marcada por esas tendencias. Porfirio Díaz, por ejemplo, llegó en contra de la reelección y después logró mantenerse en el poder, Porfirio, por cerca de más de 30 años, con un team de los llamados científicos que hicieron prosperar materialmente a México, pero era una dictadura. Aquí hay gente que está apostando a eso, y no ahora. Yo sostengo que desde la modificación del 15 ya la estrategia estaba trazada, porque lo que pasó en el 16 no fue un intento de reelección, sino un intento de avasallamiento, entronización. Aplastaron el sistema político con el pacto reelección por reelección, aplastaron a la oposición con la manipulación de las elecciones. Todavía aquí, porque el presidente nosotros reconocemos que el presidente tenía la oportunidad de reelegirse cómodamente, pero ellos no querían reelegirse, ellos querían aplastar, tener el control total del Congreso, generar un ambiente como el que han desencadenado. Incluso voy más lejos. Ahora mismo, dentro de la estrategia de quedarse en el poder, deliberadamente están levantando fórmulas, figuras, candidatos, porque es parte de la estrategia de inspiración de Joao Santana, para dar la sensación de que nosotros estamos entre la continuidad de lo que tenemos o que venga el caos. Y no es verdad. Aquí realmente, si dejan que el proceso fluya institucionalmente, sin abusar del poder, el sistema político encontrará los cauces y hará los recambios y logrará los mecanismos de alternabilidad que se necesita. El sistema político nuestro está en crisis. Eso que pasó con la ley de partidos políticos también es otra señal. Esa ley se diseñó para un proyecto de retener el poder. Esa ley es una ley que apunta a la liquidación del orden político partidario, a incluso deshacer la capacidad de los partidos de formar coaliciones, que era un rasgo de la cultura dominicana que ayudaba a la gobernabilidad. Porque desde la década de los 70, incluso el pionero de eso fue el doctor Peña Gómez, con el acuerdo de Santiago. El PRD fue el pionero de eso. Bueno, entonces con el paso del tiempo, esta gente lo que está apuntando es precisamente a imponer un esquema de partido dominante o partido, no de partido único, pero sí de partido dominante, y además dentro del partido de una facción dominante. Muy peligroso, sobre todo porque en la región se está dando eso, y por eso volvemos al tema anterior. Estamos viendo que en Venezuela eso es la causa de la crisis.
en Nicaragua por igual, y Cuba ni hablar. Cuba tiene 60 años, va para 60 años de dictadura. Una pregunta, en el año 2015, en ese momento, yo diría que el 90% del pueblo quería reelección. Por eso fue sencillo aquel 12 de junio aprobar la modificación constitucional. Ahora mismo, según las encuestas, las serias y no muy serias, oye, un 70% te rechaza la modificación constitucional. Pero eso no importa. Mira, las encuestas podrían decir que no lo dicen todo lo contrario, que el pueblo apoya la reelección, y nosotros tenemos que definir como país si nosotros vamos a ser un país que se va a gobernar por las encuestas o se va a gobernar por la Constitución, por las instituciones, porque son dos modelos. Si lo vamos a gobernar con las encuestas, los escenarios se crean. La manipulación de la opinión pública, sobre todo en una sociedad donde millones de electores tienen situación de vulnerabilidad. Eso es altamente probable. La diferencia está, este es un momento de gran reto para todos. Y yo espero que el presidente no cometa el error histórico, aunque las señales apuntan a que lo están empujando a que se vaya por ese camino, de intentar de nuevo retener el poder. Porque obviamente ya en ese sentido se pondría en la senda de la dictadura, y eso tiene consecuencias muy terribles para toda la sociedad dominicana y para específicamente la estabilidad de la región, de la isla. Porque si hay un país que ha estado estable en una región incandescente, es República Dominicana. Si se pierde eso, vamos a tener un escenario de brinco y espanto. Pelegrín, qué pena no tener más tiempo, pero siempre contigo uno abarca muchos temas, quedan algunos. Te agradecemos muchísimo tu participación, comenzando la semana laboral, y tu magnífico enfoque sobre el tema, tu visión global, que eso es importante para entender lo que significa la relación con China y todos los riesgos que tenemos en una posible confrontación China-Estados Unidos. Te agradecemos mucho eso, y por supuesto el tema de la reelección. Amables televidentes, continuamos en el Telematutino 11, nos vamos a la recta final donde tenemos otra entrevista.